El versículo que leímos, Génesis 11:7, Génesis 11:7, en la versión de mi Biblia dice así: pues ahora descendamos y confundamos allí sus lenguas para que ninguno entiende el habla de su compañero. Ustedes oyeron, han leído en la Biblia algo casi parecido. Ahora pues descendamos. En las dos primeras de ahora pues descendamos. No se recuerda, no le trae algo a la memoria a eso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora pues hagamos, en Génesis, arreglemos el mundo que estaba destruido. Entonces aquí vuelve y nos lo repita, ahora pues descendamos, pero aquí para confundir las lenguas, para que no se entendieran unos a otros. El apóstol Pablo es muy claro sobre este tema de las lenguas. Han habido muchas consecuencias. No hace mucho estaba oyendo un pastor que tenía una historia, estaba hablando él, que estaban unos hermanos en una reunido como estamos nosotros aquí ahora. Entonces un muchacho joven pegó a hablar arameo. Sé que esa es una de los israelitas, que es arameo, judío y todo eso. Entonces, cuando el muchacho acabó de hablar, había una persona allí que sabía hablar arameo. Y le habló en arameo al muchacho. Y el muchacho le dijo, ¿qué? ¿Qué usted me está hablando? No entiendo. Oh, no entiende. Yo creía que tú hablabas arameo. Porque tú lo que estás diciendo, estás blasfemando el nombre de Dios en eso que tú estás diciendo. Hay otra historia también, que estaban otros hermanos reunidos en un culto y pegaron a hablar lenguas. Y al final, un señor que era del Medio Oriente por allá, que sabía la lengua que estaban hablando, le preguntó a la persona que estaba hablando lengua, que estaban hablando lengua, y le dijo, no, nosotros no, le dieron una contestación que no era, y él le dijo, ustedes saben que ustedes están blasfemiando el nombre de Dios y están diciendo, yo soy su Dios. Era un espíritu que lo estaba haciendo hablar lenguas sin ellos entenderlas. Ahora vamos a la Biblia a ver qué nos dice la Biblia. Vamos a Hechos 2. A ver qué nos dice la Biblia acerca de Hechos 2 y voy a leer desde el 1. Y como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos unánime y juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se esparcieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y amenazaron y comenzaron a hablar otras lenguas como el Espíritu le daba que hablasen. También tenemos que tener cuidado, hermano, cuando hay una persona hablando lengua, que no vayamos nosotros
a juzgarlo ni a decir también. Porque cuando hablan lengua es porque el Espíritu Santo o un espíritu lo está haciendo hablar. Pero acordémonos, del Espíritu Santo, pero también hay espíritus malos. Tenemos que tener mucho cuidado. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua como somos nacidos? Y habían gente de Parto, Medias, Elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y Asia, el 10, en África, en Panfilia, en Egipto y en la parte de África que está cerca de otra parte del Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos. Aquí en estos textos había más o menos, según dice la palabra de Dios, 20 diferentes lenguas. Por eso cuando el Espíritu Santo repartió las lenguas, los apóstoles estaban hablando para que cada uno entendiera lo que se quería decir. Más adelante voy a leer donde dice que también que si uno habla en lengua lo explique. Y estaban todos atónitos, el 12, y perplejos diciendo los unos a otros, ¿qué quiere ser esto? Cuando el Espíritu Santo usa a una persona, la puede usar de diferentes maneras. Pero también cuidémonos, porque hay espíritus malos que pueden usar a cualquier persona. Hace muy poco tuve una experiencia con una persona que estaba endemoniada. Y citaba la Biblia, citaba Marcos, Mateo, citaba la Biblia como si la supiera. Y esa persona no tenía el Espíritu de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. También voy a leer en Hechos 2, sigue el mismo Hechos 2 del 5 al 11. De 1 al 12. Oh, no, está bien. En ese libro hay ahí, en esto que acabo de leer, del 5 a 11 es que están las 20 diferentes lenguas de personas que estaban allí. Ahora vamos a decir la primera de Corintios 14, 1 al 19. Primera de Corintios 14, 1 es, seguir la caridad y procurar los dones espirituales, mas sobre todo que profetizan. Porque el que habla en lengua no habla los hombres. Aquí es donde tenemos que tener cuidado, según dice la palabra de Dios. Porque el que habla en lengua
no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende aunque el Espíritu hable misterios. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Nosotros no, porque las Biblias todas son las mismas. Que alguna gente la cambien o eso, pero nosotros, Dios siempre ha tenido profetas para hablarle a su pueblo. Dios nunca, en la historia de la vida, Dios nunca nos ha desamparado. Como estamos leyendo en la lección, Jeremías, el profeta Jeremías, le llevaba al pueblo lo que le iba a suceder. Pero ¿qué pasaba? El pueblo no hacía caso, se iban por otro lado. Nosotros hoy no tenemos profeta, pero Dios nos ha dejado un profeta que tiene 66 profetas. La palabra de Dios. Aquí hay 66 libros que todos ellos nos enseñan y nos corrigen. Por eso dije, siempre Dios ha dejado algo para nosotros para que podamos buscarle y seguirle. El problema es que nosotros a veces tratamos de buscarle a nuestra manera y en nuestra condición. Voy a seguir leyendo. El que habla lenguas extrañas a sí mismo se edifica, lo que dije anteriormente. El que puede hablar 2 lenguas es bien para edificarse, porque una persona, dicen que aquí mismo en los Estados Unidos, una persona que habla español e inglés vale por 2. Mas el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablemos lengua, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla la lengua. Si también nos interpretare, para que la iglesia toda tome edificación. En otras palabras, cuando nos paramos aquí, tratamos que el Espíritu Santo nos hable a nosotros, y al explicar las Escrituras, que el Espíritu Santo le habla a todos los que están y también la vivamos. Porque fuera de las Escrituras no hay salvación. Fuera de la palabra de Dios no hay salvación. La salvación está en la palabra de Dios y obedecerla como está en la Biblia. No hay otra. Ahora pues, hermano, si yo fuere a vosotros hablando lengua, ¿qué aprovecharé si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o doctrina? En otras palabras, yo puedo hablar inglés aquí, pegar a hablar inglés aquí, y si algunos no saben qué beneficio van a conseguir los que no saben inglés. O si pego a hablar en un sitio en español y los que son americanos, ¿qué beneficio van a conseguir? Tendría que tener una persona que me traduzca para que ellos también se alimenten de la palabra de Dios. Ciertamente las cosas inanimadas que hacen sonido, como la flauta, la vihuela, si no dieren distinción de sus voces, ¿cómo se sabrá lo que se teñe con la flauta o con la vihuela? Casi lo que estaba diciendo. Si me pongo a hablar, en otra manera,
Si cojo una flauta y pego a tocarla y no le doy un sonido de la música, nadie va a saber lo que el disparate que yo estoy tocando ahí, ¿verdad? Tengo que tocar una cosa con un sonido que tenga una nota que llegue al oído y nos diga lo que está diciendo. Lo mismo está pasando con lo que hablan hoy. Y si la trompeta diere sonido así incierto, ¿quién se apercibirá de la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diere palabra bien significante, ¿cómo se entenderá lo que él dice, lo que se dice? Porque hablaréis al aire. Por eso cuando viene una de estas personas y se pone a hablarnos en lengua y nosotros no entendemos, le está hablando al aire. Porque no sabemos lo que nos está diciendo. Tantos géneros de voces, por ejemplo, hay en el mundo y nada hay mudo. Mas si yo ignorare el valor de la voz, seré bárbaro. El que habla y el que habla será burlado para mí. Así también vosotros, pues que anheléis espirituales dones, procurad ser excelente para la edificación de la iglesia. Por lo cual, el que hable lengua extraña, pida que le interpreten. Vuelvo y digo, si yo vengo aquí, pego a hablarle en lenguas, o pego a hablarle una jeringonza que ni yo mismo me entiendo, ¿qué van a aprender a ustedes? Nada. Y esto lo dice la palabra de Dios, porque yo estoy hablando aquí de la palabra de Dios y yo no estoy hablando por mí. Porque si yo orare en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, mas mi entendimiento es sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, mas oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con el entendimiento. El 16. Porque se bendijere con el espíritu el que ocupa lugar de un mero particular, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Hay veces que los pastores dicen cualquier cosa aquí arriba y a veces sin saber lo que está diciendo estamos medio dormidos y decimos amén. ¿Sí? Eso ha sucedido muchas veces. Pero aquí se refiere a la lengua. Si yo, un ejemplo que más o menos que voy a ponerle. Si yo vengo hablando lenguas que nadie me entiende y estoy blasfemando el nombre de Dios y digo amén, yo también estoy blasfemando el nombre de Dios. Así de fácil. Porque tú a la verdad bien haces gracia, mas el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. Aquí está, otra parte más. El apóstol Pablo dice esto: doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. El apóstol Pablo hablaba diferentes, no sé cuántas lenguas hablaba, pero hablaba diferentes lenguas. El pai mío hablaba 7 lenguas. Él estuvo en el Army, estuvo en la Navy. En la Navy estaba en un barco. Él, como sabía esas lenguas, lo tenían en la radio porque también sabía escribir con taquigrafía y esas cosas que son un revolú de raya y esas cosas.
Pero en la iglesia más quiero hablar 5 palabras con sentido para que enseñe también a los otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Fíjese cómo dice el apóstol Pablo, que él prefiere hablar 5 palabras con mi sentido para que enseñe también a los otros que 10,000 palabras desconocidas. Porque si yo digo, arrepiéntanse, Cristo viene pronto, y lo digo en una lengua, otra lengua que yo no sé, que ustedes no puedan entender, no se van a edificar ustedes, no, de nada le vale, de nada le vale. Estoy acabando casi ya, ustedes saben que yo soy de corto pequeño. Vamos a quedarnos ahí en 1 Corintios 14, 26, 14, 26. Sí. ¿Qué hay pues, hermano? Cuando juntáis cada uno de vosotros, tenéis salmos, tenéis doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para la edificación. Si hablare alguno en lenguas extrañas, sea esto por 2, o a lo más 3, o por tanto 1, o por tanto, sean 2, o a lo más 3, y por 1 más 1 intérprete. Bueno, con el permiso de ley. Si hablare alguno en lenguas extrañas, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, más 1 intérprete. Quiere decir que si yo vengo y hablo, o hay 2 o 3 hablando lengua, que yo pueda interpretarle lo que esa persona está diciendo. Como en las conferencias que hubieron aquí nosotros la semana pasada, el pastor hablaba tanto en inglés como en español. Y así edificaba a los americanos y edificaba a nosotros los que no entendemos mucho inglés. Ahora, pero si él hubiera hablado tan solo en inglés, ¿qué pasaría de aquellos que no entienden el inglés? No les hubiera valido de la pena venir a las conferencias. O si él hubiera hablado en español, los americanos no le hubieran venido a hablar. ¿Eh? Y con esto acabo. Y si no hubiera intérprete, es el 1 Corintios 14, 28, y si no hubiere intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo. La palabra de Dios es muy clara. Si yo vengo aquí con otras lenguas, a hablar en otras lenguas, y no tengo un intérprete, la palabra de Dios me dice que me calle y lo coja para mí mismo.